Iremos hoy del convento al mirador del río Genil, por el llano de San Francisco. La próxima será en el santuario de Belén el 5 de agosto, el Cerro de Belén. Luego iremos a los pagos de El Corvo, el Higueral, el Corvo y las Delicias. Os invito a que no os lo perdáis porque están surgiendo sorpresas con respecto a los pagos. Vamos a tocar incluso la trompeta que se tocaba para decirle a los hortelanos que ya hay agua. Hasta eso hemos localizado. Y después cerraremos con el Campo Santo el día 26 de agosto. Pero hoy nos vamos a centrar en un sitio estupendo de nuestra historia, donde nos quedamos el otro día en esa esquina, y ahora vamos a recorrer una zona de un marcado prestigio histórico, especialmente entre los siglos XIX y XX. ¿Por qué razones posiblemente? Pues una fundamental es porque el convento de San Francisco, que nació a finales del siglo XV, siempre, como dijimos, estuvo extramuros de la villa, y con la desamortización del edificio, del convento, en 1836, empieza un cambio fundamental para toda esta zona. Cuando nosotros decimos el llano de San Francisco, por nuestra juventud, pensamos especialmente en esta zona, y a lo mejor en esta plaza, pero más en esa zona. El llano de San Francisco era muchísimo más grande. Cuando decimos el llano de San Francisco, es todo lo que rodea al convento. Tenemos que hacernos la idea de que toda esa calle, lo que hoy es la avenida Blas Infante, no existía, las casas quedaban en aquel lado, por tanto todo eso es llano de San Francisco. Llega al otro lado de lo que es la carretera, no se hace referencia al llano de las Heras todavía, es llano de San Francisco. Todo esto hacia las huertas de Duque y Flores. Mirar, entrando en los territorios de las propiedades, cuando se habla, por ejemplo, de la venta de una casa o de una huerta en Duque y Flores, al decir con qué limita, dice casa que da con el río Genil por tal zona y con el llano de San Francisco, en Duque y Flores. Y ya ni que decir usted que toda esta zona, hasta el río Genil, es la que comúnmente y preferentemente es llano de San Francisco. Todo eso ha permitido que durante bastante tiempo esa avenida y esa, al no existir como tal, se llaman casas de la calle del llano de San Francisco. No existe el nombre ni de General Cascajo, ni de Villacampa, ni de nada. Es calle del llano de San Francisco. Y las casas que hay ahí, en las escrituras, aparece como casas del llano de San Francisco, que delimitan por la parte posterior, en ese caso concreto, con la calle Belén, y en aquella con la calle San Francisco. Eso te lo deja clarísimo a qué se refiere cuando habla de la calle llano de San Francisco. Hace un momento he saludado a una señora ahí en la plaza, que en su casa, una casa que está en aquel lado de la calle, ha aparecido entre los ladrillos cuando se hizo la casa, 1876. Con lo cual, imaginaros que esa zona no tiene casas hasta el final del siglo XIX, solo en aquel lado. Y luego ya empezará a construirse en este lado. Pero el edificio clave que le da nombre a todo esto es el convento de San Francisco. Como no se trata de una visita clásica de donde contamos la historia del convento, sí os voy a dar unos detalles para que veáis cómo esto ha cambiado. Por lo pronto, la fachada del convento tenía lo que se llamaba el compás de San Francisco, que es como una especie de gran porche con una cubierto, con una cúpula que te permitía el que no te mojaras. Todo esto rodeado de un muro hasta una casa, una cosana grande que hay en aquella esquina. Me manda Antonio Flores una fotografía que evidentemente está tirada desde la fábrica de harina, por eso se ve el edificio grande del convento de San Francisco y una casa que estaba ahí en aquella esquina que era de los Pesitos, me parece que los Pesos. El abuelo de mi suegra. Y por tanto, ahí enfrente
no solamente vamos a tener la fábrica de harina, sino que vamos a tener los tejares. Hoy, y preparando esta visita, me he encontrado una referencia muy curiosa a cómo le llaman en finales del siglo XIX a esa zona, los barrancos o barrancales de los tejares. Eso representa que el llano muere directamente al río, y entonces hay unas zonas de humedades, unas zonas putrefactas, peligrosas para la salud. Y la administración dice, hay que arreglar los barrancales de los tejares porque puede afectarle a la población, muy preocupada por las pandemias que ya habíamos sufrido a finales del XIX. Pues bien, eso es el llano de San Francisco. Alma mater, el convento. El convento, que se había fundado al final del siglo XV, tenía una presencia muy fuerte en el llano, porque los frailes celebraban en el llano de San Francisco la Pasión, el sermón de la Pasión, que consistía en Semana Santa, el Jueves Santo y el Viernes Santo, en hacer la crucifixión de Cristo, el descendimiento de Cristo y el entierro. Y eso se celebraba al público como un gran teatro. Al obispo no le hizo mucha gracia, porque parece que era un poco así como burlesco, teatrero, y vino Pedro Antonio Trevilla, obispo de Córdoba, y en el año 1809 le dijo a los frailes, ya no se hace más el sermón de la Pasión en el llano. No le hizo mucha gracia esa decisión del obispo, pero ciertamente aquello desapareció. Se siguió celebrando luego los misterios de la Pasión, ya en el interior o en el compás. En este momento hay misa, pero si esperamos unos segundos vamos a entrar, porque quería que vierais al menos unos lugares importantes de este convento con respecto a la historia de Palma. Y es que aquí nace la Semana Santa de Palma del Río. Aquí se fundan las hermandades de la Soledad, la Veracruz y el Santo Entierro, el Santo Sepulcro, vinculado a la Hermandad de la Soledad, y sobre todo, y la más antigua de todas ellas, la Veracruz. Y desde este templo se lleva a cabo todo un proceso de educación del barrio, porque aquí se tienen escuelas, tanto con los frailes como después de los frailes, y uno de los lugares que se utiliza para esa educación es el edificio que está ahí al lado, que es el edificio de la BOP, la Venerable Orden Tercera, que tenía como hermandad ese pequeño y hermoso edificio ya restaurado que hoy es la casa parroquial. Vamos a entrar hasta la parte sur del templo, a la entrada, por favor. Aquí voy a controlar un poco el tono de voz. El magnífico convento de San Francisco. Un convento vinculadísimo a Palma del Río en todos los sentidos. Pero yo quería que os fijarais en una serie de detalles para que cuando entréis de nuevo diga, ¡ay! Pues esto es su razón de ser. ¿Por qué estos arcos son más bajos que aquellos? Porque aquí falta una parte. Aquí estaba el coro. Sobre nosotros estaba el coro con una sillería y en el centro un fasistol, que es un gran mueble que los frailes, al colocar los libros sobre ese mueble de madera, que tiene una forma troncocónica, en los cuatro lados se pueden poner los libros, los frailes desde una distancia prudente pueden cantar y ver la letra del fasistol. Hola. Aquí todavía se aprecia una pequeña puerta, o gran puerta, vete a saber, yo creo que gran puerta, por donde se entraba al coro.
Por el otro lado todavía es visible la puerta perfectamente. El convento, cuando se hace, solo se construyen capillas en el lado, diríamos, de la epístola, que es ese lado. Todas las capillas estaban ahí. En este lado no había ninguna capilla. Cuando lo hace un palmeño el nuevo convento, Fray Juan de Palma, lo reedifica en el siglo XVII, 1630 y algo, y solo construye capillas en este lado, e incluso conserva algunas de las capillas del antiguo convento, que prácticamente se tiró todo menos una capilla que hay ahí que vamos a entrar ahora. Y todo ese alero se hace progresivamente. La primera capilla que se hace es aquella. Se hace en 1651 con motivo de que Fray Juan de Palma le regala a este convento una Virgen de los Reyes, que le ha regalado a él la reina de España, la reina Isabel, esposa de Felipe IV. Y él dice, pues yo se la voy a regalar a mi pueblo. Y se hace esa capilla que se llama la Capilla de la Virgen de los Reyes, y es la primera donde se colocó la Virgen. Hoy es de la oración en el huerto. Después se hizo esta capilla, que es la capilla de San José. Ya es un poquito más tardía, es del 18, es una capilla barroca. Y después se hace la capilla de San Antonio, también de mediados del 18, y la capilla del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, para terminar en el enterramiento de los condes de Palma, que está allí al final. Cuando los gameros cívicos compran esto, se hacen ellos el panteón en la parte final. Pues bien, en la guerra todo el edificio se quemó, le metieron fuego y además destruyeron las imágenes. Esta capilla ha estado encerrada, cerrada, tapiada, mejor dicho, hasta hace muy poco, en que el padre Gabriel la rehabilita y la convierte en la capilla de la Virgen de Belén. Esta capilla antiguamente estaba comunicada con esta otra de la Virgen de los Reyes, pero cuando se le cede a la oración en el huerto, la tapian y hacen 3 altares. En el centro colocan en un principio a sus titulares, Jesús en la oración en el huerto, pero como van adquiriendo nuevas imágenes, terminan colocando a la Virgen de Palma y Esperanza, aquí el cautivo, y en la parte alta Jesús en la oración en el huerto. Cuando se van las monjas de Santa Clara en 1970, le regalan a la hermandad esos bancos. Esos bancos estaban en Santa Clara. Y las otras capillas se pudieron restaurar más rápidamente, tanto es así que una de las primeras fue la de la Virgen de los Dolores y el Santo Sepulcro, y después la de San Antonio. Aquí por debajo hay una cripta. La puerta de la cripta está cerca del altar. Prácticamente no. Hoy la tapa el altar. Es una gran lápida y todo esto es una bóveda donde eran enterrados los frailes. Y en las distintas capillas también había criptas. Por ejemplo, ahí hay una bóveda debajo del suelo enorme, donde había enterramientos. Y ahí también, donde están enterrados parte de los gameros cívicos. Fijaros en la placa que hay fuera. Bueno, pues toda esta historia de este convento se deshace en 2 momentos. 1836, con la desamortización y salida de los frailes, y 1936, con la guerra. Es decir, en un siglo se echan los frailes, esto empieza a crear una ruina, y al final, en el fragor de las ideas políticas, en el 36 se le mete fuego y se queda totalmente arrumbiado. Al extremo de que muchas familias pobres de Palma vivían en alguna de estas capillas. La habían convertido en un dormitorio, una cocinilla, poco más. Hay gente que si no han nacido aquí, se han criado aquí, y todavía viven muchos de ellos. Y esto no tomó cuerpo hasta el año 1954. En 1954 inicia la restauración un palmeño, un sacerdote tardío, Juan Antonio Caamaño Doblas. Y Juan Antonio Caamaño, buscando recursos,
le prestó o le dio bastante dinero el señor Madueño, pues empezaron a restaurar e hicieron la nueva bóveda. Imaginaros que esto estaba desnudo, la pared de la derecha, la pared de la izquierda y el cielo. Empezaron a hacer la bóveda. Para hacer la bóveda hubo también una serie de cambios. Por ejemplo, en la fachada había un torreón con campana y reloj y se quitó. Y cuando la bóveda estaba casi terminada, una mala praxis, una mala construcción, se cayó y hubo que volver a hacerla. Bueno, ya después llegó Rafael Flores Morante y empezó a recuperar un poquito la imaginería de esta casa, porque en un principio no había retablo, el retablo llegó más tarde, lo regaló doña Juana Gamero Cívico. El Cristo de las Aguas llega en 1961 y lo bendice Rafael Flores. Con este Cristo pasó una historia, permitidme que haga un detalle, no es Llano de San Francisco, es Cristo de las Aguas, que fue su nombre desde el principio, que quizá el imaginero no logró una cara de un Cristo para rezar, producía un poco de espanto, de horror, y después hubo que arreglarle prácticamente casi toda la cabeza. Si tuviéramos la capacidad de hacerle una radiografía, veríamos cómo hay una composición posterior de la cabeza. Y empezó a funcionar este templo con especial asistencia a la gente más humilde del barrio. Por ejemplo, en esta parte alta se construyó, bueno, vamos a decir se habilitó una de las galerías para colegio de niños, pero niños todos rebujados, chicos con grandes, porque no había más que una primera aula, una segunda aula y un par de maestros. Cuando llegaba la temporada del algodón, el maestro se quedaba sin alumnos, porque la mayoría de los alumnos los sacaban los padres para ir a coger algodón, porque era la forma de poder subsistir muchísimas familias. El colegio del convento, como se lo conoce todo el mundo, tenía nombre propio, se llamaba Patronato San Alberto Magno, y en él trabajó, entre otros, Antonio Espejo, Joaquín León de Peñaflor, y era un poco tétrico, porque para el colegio había que subir por unas escaleras de caracol con unos escalones muy pequeñitos que, como no pusieras bien el pie, terminabas arrastrado por el caracol abajo. Bueno, vamos a entrar al lugar más antiguo de San Francisco, la Capilla de las Ánimas y Capilla de la Veracruz, que además tiene un artesonado muy bonito. Mira, os lo digo rápidamente y luego os asomáis por esa ventana. Como os decía, el convento tuvo una primera fundación sobre una capilla de la advocación de la Virgen de Belén. Bien, en función de la disposición y de los distintos arcos que tenemos en esta zona, es la zona más antigua, porque aparte de la nervadura gótica, que también volvemos a encontrar algún resto de arco gótico aquí en esta galería, hay una visita que nos deja claro bien las cosas, y es que el duque de Híjar, Palma del Río, es un condado, pertenecía a los condes de Palma, pero como los condes de Palma no tuvieron sucesión, porque el último conde de Palma fue un cardenal, el cardenal Joaquín Portocarrero, al quedarse sin descendencia, el título hubo que buscar quién lo heredaba, y se buscó una línea, y es que un antepasado de este Joaquín, la tita Agustina, había tenido descendencia y el nieto terminó unido a los duques de Híjar. Entonces, la línea de los condes de Palma la continúa el duque de Híjar, Pedro, que viene, por cierto, a Palma del Río, hace una visita a las distintas propiedades suyas, palacio, evidentemente recibido por las comunidades religiosas de los dominicos y entre ellos también de los franciscanos. Cuando entra aquí, los frailes le dicen: señor duque, está usted en la zona más antigua del convento, donde se inició con una capilla de la Virgen de Belén y una hermandad, la Veracruz que tenía ahí sus imágenes.
que luego en otro documento, en un memorial posterior, dice la capilla de la Veracruz, y claro, decimos, ¿qué puede ser la Veracruz? Pues la Veracruz tiene que tener forzosamente un crucificado, pero también tenía otra imagen, Jesús amarrado a la columna, que estaba ahí, lo dice el inventario, que está Jesús amarrado a la columna, y lo sacan en procesión por siglos. Y esta termina siendo otra capilla vinculada a una de las hermandades históricas de Palma, la de las ánimas benditas, que no tenían como tal una imagen, sino un cuadro, que por ejemplo en la Asunción todavía se conserva, con la representación del infierno y las ánimas por las que rezamos salvándose, y aquí exactamente era igual, pero como se quemó todo, como ya os he dicho, no podemos tener ningún testimonio ni fotográfico ni gráfico que nos lo pueda enseñar. Al menos nos ha quedado la belleza del lugar, porque si se hiciera una restauración, yo sé que el padre Gabriel no tiene fondo y habrá que buscarlo, sacaríamos que el hermoso arco plateresco que tenemos aquí, que está hablando por tanto del Renacimiento entre 1500 y 1600, Fray Juan de Palma hace el nuevo monasterio en 1630, con lo cual esta obra es anterior, más que por el estilo decorativo, ya nos está diciendo que esto es anterior, y lo deja, lo mantiene, y a partir de aquí crea el claustro, el patio de los novicios, y todo un templo de norte a sur, con un huerto en aquel lado. Bien, pues este arco y esta decoración nos indica su tiempo, que es el estilo plateresco, pues se llama plateresco por la abundancia de esos platos decorados, y que tenemos aquí esta gran puerta, que era una entrada al claustro. Y terminamos con esta visita en esta zona, para irnos al llano, con una referencia que nos indica el tiempo histórico, la desamortización de Mendizábal, que es el fracaso más grande desde el punto de vista político con la gestión del patrimonio de España, porque en el intento de arreglar los problemas sociales se le dijo, le quitamos los bienes a la Iglesia y arreglamos problemas de España, pero lo único que hicieron fue que los que eran ricos los hicieron más ricos, porque ¿quién iba a comprar un convento? El campesino, el bracero que estaba cogiendo algodón en el campo, pues entonces aquí la familia Gamero Cívico compra esto. La Iglesia no está de acuerdo con la desamortización, en un principio no está de acuerdo, y dice que quien compre una propiedad de la Iglesia lo excomulga. Pero doctores tiene la Iglesia, en vez de comprarlo yo, pongo un testaferro, y el testaferro se lleva la mala fama, lo que le va a preocupar al testaferro si cobra, y la propiedad es de los gameros cívicos. En el acuerdo con la Iglesia y el Estado se decide que los templos se conservan para el culto católico, siempre que la Iglesia como tal quiera mantener ese culto. Hay sitios que no, hay sitios donde el templo se perdió, pero en este caso concreto se conserva el templo y se separa de todo lo que sería el monasterio, la vida del monasterio, y se convierte en granero, etc. ¿Cómo se hace esa división? Pues con ese muro, que yo en vez de llamarle el muro de la vergüenza, es el muro de la desamortización. De aquí para acá la Iglesia, de aquí para allá el propietario. Por cierto, es curioso que el testaferro que compró San Francisco se llamaba Eustacio Terroba, menudo apellido para la circunstancia, Eustacio Terroba, que tienen descendencia en Córdoba. Yo creo que son de familia de abogados y de políticos conservadores. Pues ese tal Eustacio Terroba aparece como comprador de San Francisco y Antonio Redondo como comprador de Santo Domingo. Y el otro eran los propietarios, porque aquí sabemos que eran los gameros cívicos y en aquel lado los calvos de León. Pues bien, hasta aquí la desamortización, el principio de un edificio que empieza a derrumbarse, que hay muchos lamentos en el pueblo de su futuro, de que se toman medidas, bueno, desacertadas unas veces, un reloj, 4 cosillas. Fíjate tú si el deambular del convento, que en 1870 aquí se colocó un colegio electoral y venía la gente a votar a las dependencias del sacristán. Quería recordar, para que tengamos todos una serie de datos importantes sobre este convento, y es que lo desamortizan y la Iglesia se queda con el templo. Hay un intento de hacer una parroquia, la parroquia de San Francisco se intenta hacer en 1855, y es que en 1851 España y la Santa Sede firman el Concordato de 1851,
Y a partir de ese momento se decide ver cómo están las distintas diócesis y dónde se puede abrir un nuevo templo en función de la población. Y en Palma ha crecido bastante la población y se dice, sería bueno que tuviera una segunda parroquia. El informe se hace en 1855 y dice hasta las calles que podía pertenecer a la parroquia, los ingresos económicos que podía tener, cuántos párrocos y cuántos coautores podía tener, etcétera, etcétera. Y el informe es aprobado en 1860 favorablemente, pero algún arcipreste o párroco lo metió en el cajón y aquello no prosperó, y no hubo parroquia hasta 1954. Gracias a ese informe que os estoy contando, el de 1855, hemos sabido que en Pedro Díaz ya había una capilla antes de 1858, porque en el informe pone, en Palma hay esto, esto, esto y esto, y una capilla en Pedro Díaz. Capilla que luego en otros documentos aparece como la capilla vieja de Pedro Díaz. ¿Dónde está? No lo sabemos, eso ya será tema de otro día. Ahora nos vamos al llano de San Francisco, que le dio alma el convento de San Francisco. Nos vamos. Y una pregunta. Si se quedaron en la iglesia, pero sin embargo se quedaron con una capilla. Hay un documento escrito de Rafael, no esto de aquí, ¿cómo es? Nieto, pero yo no lo tengo, ese documento. Hay un documento en el que dice por qué se le dejaron a los gameros cívicos aquella capilla que es suya, la capilla de esa de los muertos que hemos dicho siempre. Sí, el Panteón. El Panteón, eso pertenece a los gameros cívicos todavía, ¿no? Sí. Todavía. Y algo escribió este Rafael Nieto, pero yo no sé en qué condiciones hubo para... Ese documento tiene que estar en el obispado. Estamos yendo ahora y están apareciendo documentos de San Francisco muy interesantes. Todos los días también. Yo creo que él lo tenía, ¿eh? Yo creo que en una de las revistas esas de, ¿cómo se llama? Ariadna, ¿no? Ariadna puede ser que lo haya publicado. O en alguna de las nuestras de Querisma o algo de eso. Pues lo buscaremos. Lo cierto es que me imagino que la Iglesia le permite un panteón como compensación económica, y es que tienen la obligación los gameros cívicos del mantenimiento del templo. Incluso figura en las escrituras que los gameros cívicos tienen la ropa de las vírgenes, custodian el altar mayor, etcétera. Tiene una fundación, hay una relación para mantener el... Incluso hubo un intento de hacer un colegio de niñas aquí en esta parte y otro de niños en lo que era la Venerable Orden Tercera, donde tú vives hoy en día. No prosperaron, no tenían muchas inquietudes por esos temas sociales. Señores, vámonos al llano de San Francisco. Hasta luego, Gabriel. Venga, hasta luego. Vamos a ir viendo la evolución del llano de San Francisco a partir del convento. En la década de los 50, podemos ir andando, podemos venir andando todos para acá. En la década de los 50 se construyen este bloque de pisos, pero se mantuvo el muro, la tapia que separaba al convento se mantuvo. En la década de entre los 20 y los 30 se hizo aquella zona, lo que es Blas Infante, Huerto, León Benito, pero además esos nombres no tienen ninguna antigüedad, a lo sumo la calle Huerto, pero por referencia que ahí estaba el huerto del convento. Esta avenida se hace en los 50, cuando precisamente se construye este lado, y entonces se diseña la avenida Pío XII, que recibe su nombre por el Papa que está reinante en ese momento, el Papa Pío XII. Y esta se le pone Avenida de Madrid, con el arreglo de ambas acerados. Nos metemos en esta primera fase de los bloques. Estuvo dentro de una estrategia de vivienda, por un lado, de concertación con la Iglesia y otra de huertos sociales, para arreglar el enorme déficit de vivienda que había en Palma. La mayoría de las personas en Palma del Río vivían en casas de vecinos. De ahí para allá, todo eran casas de vecinos. Entonces hubo que buscar una solución. La primera es que a ese llano de San Francisco se le quita una gran parte con una construcción de todo lo que es el barrio de la Soledad. El llano de la Jera era el llano de San Francisco, pero con la creación de toda esa zona ya empieza a identificarse como llano de la Jera. Luego la política le puso barrio de la Soledad. Allí, tras la carretera,
se empieza a construir los primeros barrios sociales, pero unos barrios donde no se dieron, por ejemplo, una preponderancia, por ejemplo, a tener un cuarto de baño. Se hicieron casas hasta sin baño, es decir, una cosa de no tener lógica ninguna. Y aquí, en toda esta, se pusieron la típica taza, como le llaman, me parece que le llaman la taza turca, que es hacer las necesidades arrodillados y inclinados. Y así se hizo todo este barrio. Como aún después de haber hecho aquel barrio y de haber hecho esto, todavía una gran demanda, se le comió otro trozo al llano de San Francisco y se hicieron los bloques que se pusieron de nombre bloque 18 de julio. Bien, aquí tenemos, llegamos a esta zona donde tenemos las orillas del río Genil. Pues bien, como esto era un terreno, se llamaba un ejido del pueblo, aquí el ayuntamiento concedió permiso para levantar una plaza de toros. La plaza de toros se hizo en esa zona. Se llamó Plaza de Toros popularmente del Toril. Ya os he dicho muchas veces que en Palma es que no se le pone nombre a nada, como somos así de simpáticos. Y en la Plaza de Toros pasó a llamarse Plaza del Toril. Permíteme, por favor. ¿Sabes decirme algo de aquella torre? Sí, ahora te lo explico allí, ¿vale? Te vayas a la torre y yo te lo explico. Entonces, la Plaza de Toros se construye en 1897. Tiene dos versiones. Una dice que se hace con suscripción popular para que los obreros tuvieran trabajo. Otra es que fue de una empresa privada. Evidentemente, debió de ser la suma de los dos. Pero la plaza no se hizo con muy buen material. Imaginaros un detalle. En el 15 de julio de 1897 dice que se está colocando la primera piedra. Y en agosto que está terminada. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué plaza era esa? La tuvieron que hacer muy mal porque no estaba terminada cuando se inauguró. Al extremo que parte del ruedo lo hacen de madera, hacen unas gradas de madera. Como lo harían tan deprisa para inaugurar y colocar las gradas, pues se publicó a bombo y platillo que se inaugura la Plaza de Toros de Palma del Río, etcétera, con una capacidad para 3.000 personas. Días después se celebra las primeras corridas, que son el 24 y 25 de agosto del 87. En la segunda corrida, el alero de madera se cae y unas 400 personas van a tierra. Con lo cual, los problemas técnicos tienen historia en Palma del Río. No le pasó nada a nadie. Cuenta la crónica que un niño sufrió unos arañazos, pero imaginaros el espectáculo. En esos tiempos no existe todavía, bueno, ya estaba inventándose el camarógrafo, ya había llegado a Palma el cinematógrafo, pero el hundimiento de 400 personas a tierra con las gradas. Pues esa era la Plaza de Toros de El Toril. Nos venimos hacia acá, y toda esta zona es donde dice la crónica que están los barrancos o barrancones de los tejares. Y es que aquí había un tejar, de la familia Flores, parece ser. En este lado, a principios del siglo XX, tenemos un tejar, que es de la familia de Antonio Flores, Tejar de Flores, y aquí se desarrolla la vida del pueblo, especialmente la feria. La feria, desde mediados del siglo XIX, se celebra en el llano de San Francisco. Pero ojo, me refiero a la feria de ganado. Aquí se monta, vienen los forasteros con sus ganaderías y las instalan aquí, e incluso montan tiendas. Tenemos que hacer una idea, casi como todavía una Palma morisca, con los propios tratantes
que montaban sus tiendas para dormir aquí. Había unos abrevaderos para que los animales bebiesen agua, pastaban, todo esto era un pasto público, de forma que esto también se le llama muchas veces el ejido del Llano de San Francisco, son tierras comunales, son tierras del Ayuntamiento de Palma del Río, al extremo de que cuando, por ejemplo, llegan las ferias, ponen unos letreros y dice que tus animales no coman ahora pasto para que cuando lleguen los que vienen de fuera tengan pasto para mantener a sus animales. Y esto empieza a cobrar vida y a cobrar también sus tragedias. Por ejemplo, os he dicho que aquí está el tejar de Flores, cae un rayo y mata a un trabajador del tejar. Esto ocurre en 1908, que mató a Francisco Ruiz Carmona, apenas tenía 24 años, dejó viuda y hijo, y también el rayo le afectó a 2 personas más. Luego, en lo que es toda esta extensión, antes de que se hubiese obrado, pues aquí va viendo las distintas ferias, como ya os digo, de ganado. Hay una feria que tiene una crónica muy triste, que es la feria de 1892, dice, o 96, perdón, 96, dice que se ha dado muy mal la feria, que no hay buena cosecha. ¿Y sabéis por qué dice que no hay buena cosecha? Porque no hay jóvenes para trabajarla. Y dice, hay muchos jóvenes que están en la guerra de Cuba, y la feria ha sido un desastre. Luego hay ferias ya muy buenas, porque se habla de la llegada del teatro, fotógrafos, por aquí pasan compañías de primera, no vayáis a creer que venía esta gente con la tartana y montaban un circuito, no, es Pantaleón, uno de los grandes empresarios del mundo del teatro cómico, que ha presentado sus obras en Sevilla, viene a Palma del Río en 1904 y presenta sus obras en el teatro. Aquí tenemos varios teatros en esta zona, no solamente el Coliseo, está el Teatro España, está el Coliseo, están teatros provisionales, están cinematógrafos. La verdad es que está tomando el llano una vida impresionante. Aquí empieza el fútbol. El fútbol empezó en el Llano de San Francisco y empezó con varios equipos que tuvieron nombres como el Atlético Palma del Río, el Balompié Palma del Río, el Club Deportivo Palma del Río. Yo creo que cada año se cambiaban de nombre, porque eso era un grupo de amigos que empezó a trabajar el fútbol. Y era curioso que la equipación era una camiseta amarilla con una banda azul. Esa fue la primera equipación del Palma. Luego ya hubo otra colchonera con bandas rojas. Y después ha habido varias más, pero fundamentalmente nuestra historia era la amarilla con una banda azul. Y aquí llegó también el ejército. En 1908, un regimiento del ejército de artillería o de infantería estuvo haciendo maniobras en este llano. Imaginaron en aquella época, la gente vino pues en masa a ver aquí al ejército con sus carruajes, su armamento militar. Luego se fueron y para recibir el cariño y el aplauso del pueblo, atravesaron todas las calles del pueblo con su material militar. Cuenta la crónica que atraviesan las calles Calvo de León, llegan a la calle Castelar y la calle Germán Gamazo, la Plaza de la Constitución, y se van por el barrio, por aquella zona. Aquí llegó, como dije el otro día, el rey. Viene en 1908, llega con los automóviles hasta el paseo y deciden ir andando hasta la huerta de la Chirritana, donde don José María Gamero Cívico tenía una huerta. Que por cierto, en esa huerta, en su fachada, había unos azulejos de la Virgen de Belén, donde cuenta 4 milagros que hizo la Virgen. Esos azulejos se los regaló la familia Gamero Cívico a don Virgilio el cura, y don Virgilio el cura se los llevó a la Saurdilla en el Acebuchal. Poco antes de morir, don Virgilio los regaló y están en la capilla de Belén, en la ermita de Belén, a la entrada a la izquierda. Pues que sepáis que esos azulejos salieron de la Chirritana. Pues bien, el rey llegó, la gente aquí se formó otro revuelo y todo el mundo le acompañó hasta la Chirritana. Aquí, como os dije el otro día, en 1897, en estas fábricas arranca el primer tendido eléctrico que se hace con el paseo. Y en 1897, con el paseo fue en el 96, en el 97 ya se hace con todo el pueblo. Con lo cual, el paseo era una vida de modernidad.
cinematógrafo, teatro, la luz, la plaza de toros. Esto fue lo que fue cobrando vida, era el ensanche de Palma del Río, a finales del 19, principios del 20. Vamos a seguir porque el pueblo seguía siendo más bonito hasta esta zona. El paseo del Llano de San Francisco, así se cuenta en muchas ocasiones. Bueno, del paseo, que ya os dije el otro día, que nació en el siglo XVIII, en 1760, y que luego en 1819 se le hizo las dos calles laterales, ha sido siempre el alma de la fiesta del pueblo. A principios del siglo XX, a los 1905, 8, 9, los carnavales se celebraban en el paseo. Y de noche, los bailes estaban, por ejemplo, en el Salón Jerez, que yo no lo conocí mucho, algunos de vosotros sí lo habréis conocido, pero muchas veces me he preguntado cómo el cine podía ser a la misma vez lugar de baile. No sé si es que las butacas se quitaban o algo, pero al menos en las crónicas dice los bailes que han tenido mucho éxito en el Salón Jerez. Sería un salón lateral, porque yo recuerdo las butacas fijas, Aquello que todavía está ahí y no se ha movido es el kiosco de la música, donde daba concierto la banda de música. Y ahí Eloy Viro Morales, el maestro Eloy, ahí fue donde presentó, junto con Melchor Continente de Lara, el himno de Palma del Río, el himno de la Virgen de Belén, muchos momentos que se han vivido en ese kiosco, pero especialmente ahí se presentó el pasodoble de Eloy Viro, el desvelo, y dicen las crónicas que fue muy bonito. Yo no lo he podido escuchar ni lo recuerdo. Y este paseo, que era el lugar de expresión del pueblo, acababa en este sitio hoy muy transformado. Esto tenía casas. Las casas, diríamos que la parte estética miraban hacia acá, pero las menos estéticas arrojaban la basura, las aguas sucias, las aguas negras, al río. Y aquí había unos eucaliptos y sobre todo lo que lo ha hecho muy famoso son las últimas norias que tuvo Palma. Las norias de las Chirritanas, que estaban aquí, 3 hermosas norias que parece ser que tuvieron que durar hasta por lo menos los 50. Y os digo por qué. Porque un importante arquitecto y persona muy interesada en el mundo hidráulico, un cordobés, Félix Hernández, vino a Palma los años 50 y cuenta que todavía quedaban varias norias, entre ellas la de la Chirritana. Visita las norias de la Chirritana, de las Delicias, y toma el modelo de radio con los cangilones, el añaclil, las paletas, tienen un nombre en árabe, y en fin, y todo el maravilloso entresijo de las norias de Palma. ¿Y sabéis para qué vino ese hombre y hizo todo ese estudio de las norias de Palma? Para colocar una noria en Córdoba, porque Córdoba en su escudo siempre ha tenido el Guadalquivir, el puente romano, la torre de la mezquita y un perfil de la ciudad. Y aquí, en el lado izquierdo, la noria de la Albolafia que quitó la reina Isabel la Católica. Córdoba quería recuperar esa imagen icónica de la capital de la provincia, pero no tenía noria y no sabían ni cómo era la noria. Pues vámonos a Palma del Río, que exactamente las norias de esta de la Albolafia eran como las de Palma, y se llevan el modelo, los planos, que además se lo entregó el concejal de Cultura de la época, Pepe Rodríguez, Pepe Colino, y en la documentación que consta en Córdoba, dice que Félix Hernández pudo reconstruir la Albolafia viniendo a Palma a ver las norias de la Chirritana. Norias de un pago impresionante. De ahí para allá empieza el pago de la Chirritana. La Chirritana, su nombre
obedece precisamente a las norias, porque una de las características de esas norias era el chirrido, y de ahí le quedó el nombre a todo el pago, Pago de la Chirritana. Estas norias encandilaban al que pasaba por aquí. Hay crónicas preciosas de la Chirritana. En el siglo XIX, en la revista Palmesana, cuenta un viajero la hermosura de las huertas de la Chirritana. El académico y cronista Melchor Continente de Lara desarrolla muchas historias en la Chirritana, entre otras la del paverillo de la Palmosa, un niño que cuida pavo en el otro lado, en el arroyo La Baera, atravesando el puente de madera, y sus desgracias todas cantadas con la felicidad de cuidar de sus pavos y de su perrillo, y que luego le lleva las ganancias a sus padres que están en el cortijo de la Palmosa viviendo en un chozo. Eso lo cuenta Melchor Continente de Lara. Y aquí, en la Chirritana, al estar alejado y a oscuras, no penséis que porque se iluminara el pueblo estaba que ardía de luces. Ya os he dicho en varias ocasiones que las luces contadas con los dedos de la mano. Podía haber una bombilla colgando a 50 metros, el resto era todo oscuridad. Y esta zona era muy oscura. Aquí había una esquina, una casa, le llamaban La Bombilla. Y aquí también había casas alegres, donde venía la gente a su mundo, que le llamaban en aquella época las casas de lenocinio, qué nombre más bonito, de lenocinio. Bueno, pues en una de esas casas pasó una historia muy triste, y es que en una de esas casas estaba un joven que se llamaba Manuel Dubisón, y se había tomado unas copitas. Le dijeron al policía municipal que en la casa de doña Encarnación Gracia Espejo estaba Manuel Dubisón. El policía le tenía ganas por un asunto particular. Vino, lo detuvo y se lo llevó por aquí, por el llano, en las oscuridades, y con el sable lo mató. El policía en cuestión se llamaba Manuel Rincón Caldero, y su crónica negra está registrada en la historia de Palma del Río. Le cayó una condena de 18 años. Pero curiosamente, este nombre, Manuel Rincón Caldero, que mató a ese hombre y que estuvo 18 años en la cárcel, estoy hablando de 1904, volverá a aparecer en la historia de Palma en 1936. Pero digo como el del anuncio, ya os lo contaré en el día 26 de agosto. El nombre y apellido son los mismos, y es muy raro esa coincidencia. Pero hay una historia también muy interesante. Y esta zona era una zona también de expansión. Aquí venía la gente a bañarse. En los veranos tan calurosos como los que estamos soportando en agosto, la gente disfrutaba del río en la Azuda bañándose aquí. En un principio bañándose a la buena de Dios, irse al río a bañarse. Llegó a crearse hasta unos baños, los baños del Muñequero, separados por un cañizo. En un lado se bañaban los hombres y en otro las mujeres. Claro, los ríos son muy traicioneros, y con estos calores, mucha gente que se bañaba en este río perdía la vida. Había un dicho en Palma del Río, que es que por Santana, quien no pesca pez, pesca rana. Y es que casi siempre moría un joven por las fechas del verano. No necesariamente tenía que ser Santana, pero eran unas fechas extremas de calor. Y muchos jóvenes perdían la vida en el río. Tenemos constancia de ahogados en el río, pero en crónicas de montones de chicos que perdieron la vida. Algunos con 18 años, otros con 20, forasteros que se bañaban. Bueno, hasta hace muy poco ha habido desgracias en el río Genil, y son muchos los jóvenes que han perdido la vida en el mismo. Y esos dramas los hemos conocido directamente. Hoy ya la gente ya no se baña en los ríos, afortunadamente. Y el paseo sufrió una gran transformación, aparte de ese momento lúdico de los baños, con el jardín. Porque el jardín como tal no existía. Lo que existía era una huerta con naranjos, eucaliptos, y que en el año 1924 dijeron, pues vamos a hacer un jardín. Y nace el Jardín Reina Victoria. Y nace
porque en ese momento están en España naciendo muchos jardines públicos y se crea el Jardín Reina Victoria, evidentemente a la par que el nombre del paseo, que ya os dije el otro día, que recibió el nombre de Paseo Alfonso XIII, porque querían en el Palma del Río agradecerle al monarca las gestiones por el Puente de la Alegría. El Jardín de Reina Victoria fue una maravilla, con parque, con zonas de fuente, pececitos, se creó hasta un acuario en un estanque de peces, pero en el año 1969, cuando se trae el agua potable a Palma, que empezamos a tener agua, pues hay un excedente de agua y se decide hacer la piscina municipal. Y la piscina municipal le quitó un trozo al Jardín Reina Victoria. Se tuvo que quitar el estanque de aquellos peces y construirse las piscinas que acaban de ser desmontadas hace unos años y que ahora son ese juego de agua. Los kioscos no son como los conocemos ahora. Antes no había kiosco, había aguaucho, que eran unos inmuebles de madera, porque no dejaban que se hicieran edificios fijos, ya que era un edificio público y no se quería que hubiera instalaciones propias, asentadas. Los señores de la ciudad, tanto el casino como el Círculo de Labradores, montaban unas casetas aquí, pero eran unas casetas pues majestuosas, trabajadas de madera, cristal, se peleaban a ver quién la hacía más bonita, y entonces en los años 20 se hicieron unas casetas modernistas y sevillanas, y se dice hasta los carpinteros que la hicieron, la familia Dobla y José Antonio Angulo, que tiene que ser familia de los Angulos que tenía la carpintería en la plaza del ayuntamiento. Y luego ya se concedieron unas casetas permanentes al Círculo de la Amistad y al casino, que se han conservado y que son verdaderas obras del modernismo palmeño, con unas columnas de hierro preciosas. Después ya se crearon el kiosco de la música y una serie de kioscos más estables, el de Nieto, el del Zapaterillo, el de Torre, luego llegaría el de Guerra, y en esta zona donde hoy estamos nosotros, los bailes el que creó don Tomás Pérez, el cura, que creó un baile en esta zona, y el de la Oje en aquella zona. Y entonces el paseo ha sido el alma de la diversión de los palmeños, y en todas las crónicas se habla de la excelencia y de lo bien que se está en el paseo de nuestra ciudad. Ha habido muchos intentos de cambiarlo, de quitarle el albero, de ponerle losa, y ha prevalecido el albero, porque en la historia de nuestro paseo estaba el regarlo o a mano, con unos cuencos de agua que le echaban por la tarde, no recuerdo el nombre de la persona, pero que era muy afamada por lo bien que lo hacía y con qué rapidez movía la mano y echaba el agua, luego con la pipa y hoy ya con riego moderno. El llano de San Francisco ha ido evolucionando y desafortunadamente casi que el nombre se ha perdido, y se ha perdido entre el paseo, el mirador del Genil, la huerta de las Chirritanas, el recinto ferial, pero al fin y al cabo, desde aquel convento hasta las huertas de Duque y Flores, hasta las huertas del Callejón y hasta la huerta del Kaiser, todo esto era el llano de San Francisco, donde se hizo la palma del siglo XIX y siglo XX. Hoy ya están haciendo otra. Buenas noches, muchas gracias.